Bueno, bienvenido. Estamos el día de hoy con Fernando Orduz, psicólogo, psicoanalista, miembro y expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, expresidente de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, máster en comunicación y cultura. Es un gusto, te agradecemos mucho estar con nosotros, un compañero y amigo del proyecto desde su gestación. Nos hemos tardado en invitarlo, pero el día de hoy pues tenemos el gusto de poder comenzar a hablar sobre las identidades masculinas. Entonces, adelante, Fernando, te escuchamos tus ideas. Bueno, Gabriela, Víctor, Felipe, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ponías una primera pregunta como para tematizar, que era la de qué identidades están en juego en el análisis. Y, y yo pensaba a propósito de eso y la masculinidad, que uno de los primeros elementos que pone en cuestión el psicoanálisis es nuestra novela familiar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es en nuestras estructuras familiares donde se cocinan nuestras neurosis, quitándole la palabra neurosis la connotación patológica, ¿no? Donde se cocinan nuestras estructuraciones psíquicas, nuestras subjetividades, con sus ires y venires, con sus cosas buenas y malas. Entonces, una de las identidades básicas que se ponen en juego en el análisis es, diría yo, voy a jugar con la pregunta, es la crítica o la crisis de las identidades, ¿eh? Que se han cocinado precisamente en ese caldero familiar. Creo que cuando una persona llega a un análisis, llega preguntándose una serie de cosas y lo que nosotros hacemos es remitirnos a ese lugar donde se cocinaron esas identidades. E insisto en la palabra identidades porque tiene un plural. Es decir, supuestamente se cocina una sola identidad, pero un poco mi postura es que no hay una cosa tal que sea una identidad, que lo que hay son identidades, o más bien, diría yo, que en el yo hay identificaciones, ¿sí? Ires y venires donde nos vamos en momentos, por momentos vamos asumiendo una identidad, pero por momentos vamos asumiendo otra identidad, por momentos estamos más cercanos a lo que el padre dijo, por momentos estamos más cercanos a lo que la madre dijo, por momentos estamos más cercanos a lo que ninguno de los dos dijo, ¿sí? Las identidades, y por eso insisto en el plural, son posibilidades, ¿sí? De asunción de yoes en diferentes momentos de la vida. Hay como más bien potencialidades de ser, que insisto, se han cocinado a fuego lento en esas estructuras familiares. Entonces, ¿qué identidades están en juego en el análisis? Esas identidades que se cocinaron en los primeros años de nuestra vida, sí, que se estructuraron en nuestros universos familiares. Y a propósito, entonces, del tema que nos convoca, que es el asunto de las identidades masculinas, me parece a mí que el elemento fundamental que entra a ser criticado, que entra a ser crisis, es la identidad con el padre. Y yo creo que muchos de los efectos negativos y o positivos que vimos en nuestras masculinidades vienen de la forma en cómo nos hemos relacionado con ese padre que puede ser nuestro papá, pero que no necesariamente puede ser nuestro papá, que pueden ser los discursos que, por ejemplo, en nuestro caso, una cultura patriarcal, una cultura machista, ¿sí? Ha construido y ha generado efectos entonces en los hijos varones, digamos, de ese constructo, donde casi que estamos determinados o predeterminados a seguir el legado del padre. En un escrito que les había enviado previamente, decía que un poco para mí el problema de la masculinidad es así como el padre, así has de ser, ¿m? Que es un legado que está desde los escritos bíblicos. Un poco, sí, la relación de Adán y el Dios Padre, ¿no? La primera creación del Dios Padre bíblico es Adán, ¿sí? Y Adán se debe al Padre. Y Adán le hace falta al Padre cuando comete el pecado con Eva, siente vergüenza frente al Padre. Y esto se va a reiterar permanentemente en la estructura católica, ¿m? Y en el relato de la Biblia, ¿no? Porque uno ve que toda la Génesis es quién es el hijo de quién. ¿Quién es el hijo? No quién es la hija, sino quién es el hijo.
en un constructo totalmente patrilineal. ¿Mm? Y Abraham también, cuando va a sacrificar a Isaac, lo va a hacer en nombre del Padre. Entonces, yo veo que nuestra estructura católica, porque es que nuestros países, al menos latinoamericanos, sí, o que provenimos de la conquista española, portuguesa, pues somos hijos de toda una tradición de estructuración de este patriarcado, ¿sí? Que no solamente asumo yo que es nuestro, ¿no? Que son todas las religiones que tienen que ver con ese libro único, ¿sí? Que sea la Torá, el Corán, ¿sí? Donde hay una figura del Padre muy fuerte que nos ha determinado entonces esta cosa que heredemos lo que el Padre nos ha determinado. Y eso tiene relatos muy contemporáneos. ¿Sí? A mí hay una película que me encanta, que es El Padrino, la primera, ¿sí? Y en la primera versión del Padrino uno encuentra a este hombre, a Vito Corleone, ¿sí? Que lo sacan un poco del matrimonio de su hija, un poco no, hay alguien que quiere hablar con él y entonces sale el padrino, ¿sí? Que acordemos que el padrino es ese padre sustituto, ¿sí? Que cuando nos bautizan nos asignan un padre sustituto, ¿sí? Y entonces este padre, que es el que maneja la mafia, ¿sí? La Cosa Nostra, la mafia siciliana, ¿sí? A él se le debe brindar un tributo, un respeto, pero es toda una estructura patriarcal. Y cuando uno se reúne con el padrino, en esa primera escena las mujeres salen del escenario, ¿sí? Y ese hombre le besa la mano, el anillo al padrino y le pide un favor y el padrino le hace el favor, un favor que posteriormente se cobrará, ¿sí? Y yo digo, claro, esa es la estructura de la herencia. Yo como padre te doy, pero tú en algún momento me tienes que devolver ese favor. Pero ese favor es un intercambio de identidades, es un juego de identidades. En el padrino, el último hijo, el hijo menor, Michael Corleone, no el primogénito, ¿sí? No el primogénito, sino el tercero, acaba heredando, ¿sí? Y la escena final es lo mismo, es Michael Corleone entrando a una reunión y sacando a su mujer, ¿sí? Del escenario. Entonces me parece a mí que en este constructo de la pregunta que me hacían de qué identidades están en juego en el análisis, para mí la primera que debería tocar el análisis, la primera es un decir, no digo que sea la primera, digo en el sentido de lo primordial, de lo estructural, es nuestras identidades o identificaciones con esa figura paterna, ¿sí? Y eso que heredamos, y lo digo nosotros como hombres, como varones, no estoy hablando del universo femenino, estoy hablando del universo masculino, cómo resolvemos esa herencia, ¿sí? Ese suceder, ¿no? La sucesión. Si tú eres el heredero, tú portas el apellido del padre y hay que ver cómo llevas ese apellido. ¿Sí? Cómo le das realce a ese apellido. Incluso diría que en lo femenino también, ¿sí? Porque en lo femenino ustedes también son marcadas, ¿sí? Patrilinealmente, ¿no? Portan el apellido paterno. Es casi que hacerle honor a esa linealidad paterna. Entonces creo que esa es la primera que hay que tocarse, ¿sí? Porque eso es lo que hay que deconstruir, ¿sí? Para adelantarme un poco a lo que vamos a hablar más adelante. Pero insisto, si lo resumo entonces en una palabra, ¿qué identidades están en juego en el análisis? La identificación primordial con el padre. Esto que Freud de alguna manera toca en ese capitulito séptimo de la psicología de las masas y análisis del yo, en ese capitulito de la identificación. Esa primera identificación primordial es con el padre. Me parece que ahí están atadas nuestras neurosis masculinas. Y cuando hablo de neurosis, ahora sí lo digo con un sentido patológico, ¿sí? En un sentido de que ese padre se nos impone, nos habita más allá de nuestros propios discursos, ¿sí? Entonces, un poco el machismo para mí, el machismo lo leo de esa manera, es como esa cultura de lo macho existe e insiste en nuestras interioridades, más allá de que nosotros nos digamos que estamos emancipados de ese tipo de situaciones. Y tiene muchas versiones. Antecitos de comenzar, yo pensaba, mira la carta al padre de Kafka, ¿no? La carta al padre, ¿sí? Que es una cosa de decir, no soporto ese peso que me has querido poner, ¿sí? Odio ese peso que me has puesto. Y es significativa, es una carta contemporánea a la presencia del psicoanálisis, ¿sí? A inicios del siglo XX en la cultura europea. Y es como nos desligamos de esa imposición paterna. Pero ese cómo nos desligamos es simplemente una carta, ¿sí? Una carta, ¿sí? Una epístola diciendo, pucha, que queremos deshacernos de esa figura que nos hace ser, ¿sí? Como ustedes quieren que seamos, ¿sí? El macho, ¿sí? El fuerte, ¿sí? El rígido,
¿sí? Al menos desde la cultura europea decimonónica y de principios del siglo XX. Hasta otro tipo de relatos. Pensaba yo en la canción de Cat Steven, la de Father and Son, ¿sí? Eh, que me parece que ahí intenta cambiar el relato, ¿no? Que es una canción, me parece a mí, fruto de los años 60 70 del movimiento que empieza de pronto a replantear un poco cómo hemos sido llevados por este padre autoritario al punto de una autodestrucción, ¿no? Herencia un poco de lo que le pasó a los gringos con Vietnam, ¿sí? Como decir, este padre nos impone un deber y en esa imposición de un deber nos empieza a destruir. Y a mí me parece que ahí, en esos discursos de los años 60, ¿sí? Que de alguna manera se rebelan frente a la imposición de un estilo unitario de identidad masculina, empieza un poco a deconstruirse una figura de masculina planteada en esos pelos bien cortados, en esas estructuras rígidas, en esos uniformas, es decir, una sola forma. Y eso, nuestras masculinidades empiezan a pelear contra esas únicas formas que nos habían impuestos, ¿sí? Muy desde el lado del ejército, muy desde el lado de la iglesia. ¿Sí? Los que fuimos a colegios de curas nos uniformaban, pero también uno salía de la estructura colegial a la estructura militar, donde también seguía vigente la uniformación. Esa uniformación correspondía a una identidad de un estilo de padre. Eso es lo que a mí me parece que al menos en nuestra cultura occidental, se empieza a romper en los años 60, ¿sí? Con el discurso hippie, que empieza a poner en cuestión ese tipo de identidades unitarias, ¿sí? Adelantándome a las siguientes preguntas de hacia dónde nos estamos moviendo. Yo digo, yo no sé hacia dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Pero lo que sí podría decir es que hemos deconstruido esa figura y empieza a aparecer una serie de alternativas, ¿sí? Pero a pesar de que surgen esas alternativas, a las cuales si queremos nos referimos más adelante, el discurso patriarcal sigue teniendo una presencia y una preeminencia. ¿Sí? Y para mí se lee en este retorno a los grandes padres autoritarios que estamos viviendo en Latinoamérica. Grandes padres autoritarios me refiero a nuestros líderes tanto de derecha como de izquierda, que se imponen de manera tiránica y dicen, aquí el que manda soy yo. Y casi todas son figuras masculinas, ¿no? Sí, no sé, voy a decir cualquier cosa, desde Bolsonaro hasta Trump, como desde Correa hasta Maduro. Sí, yo no quiero ponerle color político a esto, más bien quiero resaltar la idea de cómo aparecen estas figuras mesiánicas, mesiánicas, ¿no? Si el Salvador soy yo, y el Salvador es la restitución del orden antiguo, ¿sí? El antiguo régimen, como dirían los franceses cuando empezaron las revoluciones, ¿sí? De la Revolución Francesa, y un poco esa revolución pierde como ese impulso, y apenas pierde el impulso, el anterior régimen vuelve a instaurarse. Entonces me parece que hoy por hoy estamos viendo un conflicto entre estas alternativas identitarias, de las que no hemos hablado, vuelvo y repito, que nos vamos a referir, y las antiguas, el antiguo régimen patriarcal que va a tender a imponerse. Yo te diría, ese para mí es el conflicto contemporáneo de nosotros los XY, voy a ponerlo así de esa manera, XY. Ni siquiera estoy hablando de los hombres, homos, lo que sea, sino de los XY. Y de cómo este antiguo régimen hoy en día hace contraposición con estas nuevas alternativas a las que no me he referido, pero me referiré eh, ahorita más adelante. Por el momento, ahí, Gabriela. Sigo con la... Ok, ok. Entonces, desde mi experiencia en el análisis, las identidades masculinas se están moviendo de dónde a dónde. No sé si a partir de solamente de mi experiencia como analista, sino mi experiencia como un hombre en la cultura. Yo te podría decir que yo soy hijo de esta cultura que era homofóbica, ¿sí? Y donde lo viví en carne propia, ¿no? Donde uno le tenía un rechazo a la figura del homosexual, era un objeto de burla, de denigración, pero me parece que un poco hacia dónde van nuestras masculinidades tiene que ver con este surgir del discurso homosexual, de reconocimiento identitario de la homosexualidad y de un respeto, ¿sí? Por la homosexualidad.
sacarla de ser un delito, como acontecía, por ejemplo, en Alemania a principios del 20, que creo que la Constitución la seguía considerando delictiva hasta bien entrados el siglo XX. Sí, en los Estados Unidos, sí, también, en nuestros países también, sacarla de ese lugar donde era un delito o una patología. ¿Mm? Yo no sé cuál de los DSM, hasta el DSM-2 era una patología, no sé si hasta el DSM-3 lo era, pero sacarla de ese lugar de lo patológico y de lo delictivo y darle un reconocimiento en lo social, me parece que empieza a mover el cuento de las identidades, ¿no? Entonces, ser hombre no es que seas hetero, portado de manera estilo militar, violento, sino que hay otras formas de asumir lo masculino. ¿Mm? Entonces, desde lo homo, pues vienen, desde lo homosexual, vienen un tipo de alternativas, porque no es que haya un solo tipo de homosexual, ¿no? No es pensar que el homosexual es rosadito y es mano quebrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay homosexuales, mira cómo lo digo, no, hay homosexuales como hombres, ¿no? Qué exabrupto el que estoy diciendo yo mismo. ¿Mm? Pero lo que nos muestra es que hay muchas posibilidades de ser masculino, ¿Mm? Que no pasan por una sola, ¿sí? De jugar a una genitalidad hetero. Podemos jugar con genitalidades de otro estilo, ¿sí? O con, perdón, cambio la palabra genitalidades con sexualidades de otro estilo, que pasen por otros lados. ¿Mm? Y entonces, este discurso homo, ¿sí? De la segunda parte del siglo XX, lo que hace es visibilizar una situación que se manejaba de manera clandestina, oculta, ¿sí? Y que muchos personajes, ¿sí? Padecían, ¿sí? Padecían, lo digo en el sentido de que sus identidades no podían revelarse con B pequeña y con B grande, ¿sí? No podían salir a la luz, pero no podían salir como reacción, estaban ocultas, y entonces todo este movimiento empieza a visibilizar que desde hace mucho tiempo las masculinidades pasan por otros lugares, ¿sí? Por otros. ¿Sí? No hay una sola forma de ser masculino, sino que hay alternativas de ser masculino, ¿sí? Y que podemos jugar entre lo hetero y lo homo, dentro de las diversas posibilidades de lo hetero y las diversas, sobre todo, me parece a mí, porque lo homo nos pone diversas formas. ¿Sí? Yo puedo trasvestirme, puedo no trasvestirme, ¿sí? Puedo jugar, aunque no me gusta como voy a decir, a las fragilidades, a las suavidades, a las sensibilidades, ¿sí? Porque la sensibilidad no es solamente femenina, es masculina. Ser sensible no es una característica de una persona o de un género o de una sexualidad. Ser sensible es una característica humana. ¿Sí? No es que seamos rosaditos y azulitos, no es que seamos unos de Marte y otros de Venus, no. ¿Mm? Somos un conjunto de posibilidades que se mezclan. ¿Sí? Entonces, uno es masculino de diversas formas y una es femenina de diversas formas. ¿Mm? Pero todo esto para mí está posibilitado, ¿sí? Por la emergencia, el reconocimiento del movimiento gay, del movimiento homosexual. Entonces, yo no sé hasta dónde se estén moviendo, me parece que se están moviendo hacia una diversidad, eh, pero me parece que el origen, entre comillas, el origen está ahí, en el movimiento de los 60 que destapa toda una serie de cosas, que destapa y que hace visible que hay una serie de cosas que antes no se veían, pero no porque no se vieran, no sucedían, ¿sí? Claro, lo que viene, insisto yo, es una reacción del antiguo régimen a decir, uy, ¿qué es esta cosa de las diversidades? Esto es un desorden, ¿sí? Pero cuando se rompe el orden, ¿sí? La palabra es desorden. Y entonces el movimiento psíquico es retornemos, insisto yo, al estado anterior, que es el que ordena. No, el estado anterior ordena porque se reconoce como en un espejo. ¿Sí? Ah, como yo pienso y como yo fui, así es que deben ser las cosas. El desorden lo que hace es que rompe el espejo, ofrece otras posibilidades. Entonces dice, no, pero es que el espejo está roto, ¿no? El espejo se está recomponiendo, porque no siempre te devuelve una imagen unitaria, ¿sí? Hay una imagen diversa. Entonces, yo no sé hacia dónde vamos, pero lo que sí te puedo plantear es que hoy por hoy se nos ofrece una diversidad de posibilidades de ser masculino, así como hay una posibilidad diferente de ser femenino. Y para traerlo, si querés, psicoanalíticamente, para mí un poco lo que el psicoanálisis nos trae es que cada caso pone en cuestión los universos uniformes. ¿Sí? El mundo psicoanalítico nos habla de la singularidad de Víctor, cómo se ha ido construyendo como Víctor, de la singularidad de Felipe, cómo se ha ido construyendo como Felipe. ¿Sí? Es la singularidad de cada caso que pone en cuestión los discursos universales. Entonces, aquí
frente a muchas narrativas que hablan de universos, y por eso no me gusta la palabra identidad, porque es que la palabra identidad ¿qué es ser ecuatoriano? ¿Qué es ser peruano? No, hay un montón de posibilidades de ser ecuatoriano, hay un montón de posibilidades de ser peruano, hay un montón de posibilidades de ser latinoamericano. No hay una sola, ¿sí? Hay diversas posibilidades de ser. Sí, si yo hablo con un ecuatoriano de Guayaquil, sí, con uno de Manta, con uno de Quito, sí, con uno del Amazonas, estoy hablando con diversas formas de ser ecuatoriano. ¿No? Pero seguramente el que está en Quito, sí, como es la capital, se cree que él es el dueño, sí, de la ecuatorianidad, sí, sí, y no, resulta son diversas las formas de ser, sí, ecuatoriano. Entonces yo diría, listo, es lo mismo para ser masculino. Hay unos patrones de masculinidad dictados por un antiguo régimen. Frente a esos patrones se construyen unas diversidades. ¿No? Sí, quiero ser papá soltero, yo no quiero ser padre a la manera del antiguo régimen. No sé, es una cuestión diversa que yo no te lo podría predeterminar, porque si lo predetermino, estaría jugando otra vez de nuevo al juego de las unidades, universidades, en el sentido de una sola versión. No, yo estoy en el juego de lo diverso, es diverso en la medida en que me sorprende su singularidad. No, no lo podría anticipar. Ok, entonces, un tercer elemento de la pregunta, me va a saltar la tercera pregunta porque te voy a pedir un poquitico de aclaración en la relación a la tercera pregunta. La cuarta pregunta, si las subjetividades son más complejas hoy por hoy, te diría que lo humano siempre ha sido complejo. Lo humano siempre ha sido complejo. Yo no creo que hoy en día sea más complejo ser hombre o ser mujer de lo que era en el siglo XVIII, de lo que era en el siglo XII, de lo que era en el siglo V. Yo lo que veo e insisto en algo es que nos han vendido narrativas, ¿sí? Nos han vendido discursos. ¿Sí? Ahora que, perdón, voy a hacer un paréntesis, no voy a hablar de masculinidades. A mí un tema que siempre me ha inquietado es el tema de las feminidades. Sí, entonces a uno le dicen que es que las mujeres en el mundo griego eran privadas, ¿no? Que los hombres eran los ciudadanos porque eran los que se movían en el campo de lo público y las mujeres habitaban en el mundo privado. Pero eso, siendo cierto, no es del todo cierto, eso es una narrativa masculina, ¿sí? Hubo unas mujeres muy importantes en el mundo griego, que eran las etairas, que no eran exactamente unas prostitutas, sino que eran las mujeres ilustradas, ¿sí? Y esas mujeres ilustradas, ¿sí? Tuvieron una gran influencia en el ordenamiento social y político, ¿sí? De Grecia. ¿Sí? Entonces, no es cierto que las mujeres hayan estado excluidas, ¿sí? Las mujeres han venido participando desde hace muchos años en la cosa pública, en la cosa social, en la cosa política, pero las narrativas históricas las han excluido. Entonces, yo podría decir lo mismo de la construcción de las masculinidades. A nosotros nos han dado unas narrativas de lo masculino, históricas, que tendríamos que revisarlas, ¿sí? Y tendríamos que ir a ver que hay textos que desde hace muchos siglos nos vienen hablando de otro tipo de ser masculinos. ¿Sí? Y vuelvo al asunto de la homosexualidad. ¿Cuánta literatura, sí, donde descubrimos elementos de homosexualidad no hay en la historia de la humanidad? ¿Sí? Simplemente que se enclosetaban o se traducían a otro tipo de lenguajes, a lo femenino, para poder existir, para poder no ser perseguidos ni ser condenados. Pero entonces ahí había una complejidad. Es como yo podía asumir mi identidad masculina, que era otra, que no era la hetero, sino la homosexual o la travesti, ¿sí? Y cómo la podía vivir. Entonces había otros círculos más oscuros, más clandestinos, ¿sí? Y por ahí no pasaba la historia oficial. Pero imagínate la complejidad de vivir estas dobles vidas o triples vidas. Sí, ahí había complejidades. No es que hoy sea más compleja porque aparecieron las diversidades en el mundo, no. ¿Mm? Lo que cambian son las narrativas en relación a ese hecho. ¿Sí? Entonces, que hoy somos más fluidos, yo diría tan fluido como éramos antes. Simplemente que hoy la categoría de la fluidez existe. ¿Mm? Antes existía una categoría que se privilegiaba que era lo sólido, ¿sí? Cuando las identidades unitarias empiezan a ser cuestionadas, entonces aparecen palabras, ¿sí? Como lo fluido, ¿sí? Pero la frase de Marx, que es del 44, al 44 me refiero a 1844, ¿no? La esencia de la modernidad, decía Marx, es que todo lo sólido se desvanece en el aire. Decía, esa es la esencia de la modernidad.
Entonces, el ser moderno es que todo lo que era una estructura sólida se rompe, ¿sí? Y se hace evanescente. Eso que dijo Marx en 1844, entonces hoy aparece la categoría de lo fluido, ¿sí? 100 años después, 150 años después, pero esto ya estaba dicho en la historia de la humanidad de alguna manera, ¿sí? Y eso que dijo Marx, nos podemos retrotraer a los griegos, ¿sí? Para decir que en nosotros también existía la idea de lo fluido, ¿sí? Mientras Parménides hablaba de lo permanente, Heráclito hablaba de lo fluido. Entonces, este discurso de lo fluido, ¿sí? No es solamente un discurso contemporáneo, ¿sí? Es un discurso que viene tejiéndose entre las identidades únicas, tejiéndose entre las identidades, entre los que propenden por las identidades únicas y los que propenden por las identidades diversas. Entonces, ahí hay un interjuego. Entonces, hoy por hoy, sí, ser hombre se nos define por el gusto por el fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Sí, entonces, si yo me siento a hablar con Felipe y con Víctor, hablamos de fútbol. ¿Sí? Tal vez con Gabriela yo no me siento a hablar de fútbol, pero ¿será cierto eso? No, yo puedo también sentar con Gabriela a hablar de fútbol. ¿Mm? Como que hoy esos terrenos que estaban vetados para, vuelvo al rosadito y al azulito, ¿sí? Universos rosados y universos azules, creo que eso se ha caído con la modernidad, ¿no? Hoy los universos rosados son habitados por hombres, los universos azules son habitados por mujeres, y empezando porque rosadito y azulito es un cuento que viene de principios de siglo, porque eso no era así. Rosadito era el universo masculino y azulito era el reino femenino. Simplemente esas categorías en un momento se hacen ahistóricas, ¿no? Y todo tiene una historia, ¿sí? Entonces, no es que los hombres sean azules y las mujeres fueran rosadas, eso fue un invento histórico de hace aproximadamente 100 años, ¿sí? O menos, y que se nos ha mostrado como si eso fuera ahistórico. Pero no hay universos masculinos ni universos femeninos. De hecho, yo te podría decir, yo vengo de un momento universitario donde la mayoría eran hombres y la minoría eran mujeres. Hoy por hoy, en los momentos, en la existencia universitaria, lo digo por mi país, es casi que 60% femenina y 40% masculina, sino es que es más la diferencia. Entonces, yo lo que sí veo es que los hombres empiezan a desaparecer de lugares que hegemónicamente eran de ellos. Esto es una cosa que yo diría en lo contemporáneo. ¿Usted qué observa? Yo lo que observo es que hay hombres que están desapareciendo de ciertos lugares. De donde no los veo desaparecer es de los lugares de poder. ¿Mm? Sí, pero es que hay presidentas. Sí, claro, hay presidentas. ¿Cuántas? Sí, sí, una o dos. Sí, frente a este universo, sí, de Mesías. Yo no es que no vea mujeres mesiánicas, las hay, pero veo que la encarnación de los Mesías es una encarnación masculina. Entonces, ahí en ese lugar de poder, el hombre sigue estando. Claro, hay más presencia femenina, se rodean de mujeres como quien se rodea de un harem en determinados momentos, ¿no? Sí, entonces uno ve la figura masculina rodeada de una serie de mujeres que sirven de harem, y yo digo, pero hay una reproducción de la estructura masculina de hace milenios. Entonces, ¿si ha cambiado o no ha cambiado? Entonces, para mí el asunto no es tanto de hoy a diferencia del antes. Yo te insisto, me parece que el conflicto, para decírtelo psicoanalíticamente, es entre las identidades fundamentales, ¿sí? Que juegan a que somos lo único, y las identidades periféricas que están mostrando siempre alternativas de ser. Y uno se mueve entre esa unicidad y esas diversidades. ¿Sí? Si me permitís otra vez mi identidad masculina atravesándome con el fútbol, yo soy hincha de un equipo en mi país. ¿Sí? ¿Sí? Y ese es el super equipo. Pero tengo periferias identificatorias en otros lugares, ¿sí? Tengo en España, sí, el Barcelona, obviamente, el mejor equipo, ¿sí? Sí, tengo identidades en Italia, la Roma, tengo identidades en Inglaterra, sí, el Arsenal, que vamos a ser campeones al fin este año, tengo identidades periféricas, pero me parece que eso nos pasa a todos, tenemos identidades únicas e identidades periféricas y oscilamos. En determinado momento nos cuestionamos si nuestras identidades fundamentales, en otras ocasiones cuestionamos nuestras identidades periféricas. Hay personajes que logran romper esa identidad fundamental, la logran romper, la logran deconstruir. Seguramente van a rearmar otra, seguramente van a rearmar otra que van a considerar fundamental, que es cuando aparecen los fundamentalismos, que a mí en particular me parecen peligrosos. ¿Sí? Yo no digo que la gente no sea fundamentalista, pero cabe la posibilidad de que sean fundamentalistas que revisen sus fundamentalismos, que tengan una capacidad de autoobservación y de autocrítica. Que ahí voy entonces a la tercera pregunta, la relatividad que señala el posicionamiento del observador para determinar el hecho observado.
yo creo en la posición relativa, yo creo en el relativismo. Parece un acto de fe y un acto fundamentalista decir creo en el relativismo, pero lo que he estado tratando de plantear todo el tiempo es eso, que lo que nos ha mostrado un poco la física, ¿sí? Desde hace un siglo, es que los universos que aparentemente eran únicos y sólidos, como los de la física, ni son únicos ni son sólidos. ¿Sí? Que la línea no es lo que existe, que lo que existen son las curvas. ¿Sí? La línea me refiero a la línea recta, ¿sí? Que depende de donde yo me ubique y lea un hecho, lo voy a leer de una manera determinada o de otra. Entonces, claro, el asunto de las masculinidades es que fueron leídas siempre desde un discurso de poder, desde un discurso hegemónico, desde el discurso del ser macho en el sentido caricaturesco de la palabra. Entonces, desde ese lugar, otras identidades masculinas eran negaciones o desviaciones o perversiones o pecados de la masculinidad. Yo tendría que ir a ver esas singularidades que acontecía, ¿sí? En esa construcción de esas masculinidades con muchos sujetos que salieron afectados por ese discurso de lo masculino. ¿Sí? El gran varón, la canción de Willy Colón. ¿Sí? Yo quería construir un gran varón, sí. ¿Y qué es lo que construyó? Bueno, lo que él construyó en el gran varón, ¿sí? Fue un Simón que reaccionó frente al discurso, pero reaccionó frente al discurso fundamentalista. Entonces, claro, frente al padre de Simón, ahí lo que hay es una perversión. Más en el caso de Simón, lo que hay es una reacción frente a un discurso patológicamente fundamentalista, que es lo que yo observo en muchas de nuestras culturas, ¿no? Ese padre hegemónico que ha golpeado, maltratado, asesinado, que se siente poderoso porque tiene un arma en la mano, que es el hombre de la guerra, ¿sí? Sí, que son felices como si portaran una gran verga entre las manos, ¿no? Esa es la metralleta, esa es la pistola, ¿sí? Y se, y se hinchan, digámoslo así, de esa hipermasculinidad. Me parece que lo que ha traído es destrucción y daño, ¿no? No solamente en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica, sino en otros lugares, ¿no? Que es lo que yo veo con el efecto Trump, ¿no? Que es como el que golpea duro, el grande del colegio que le pega al chiquito, ¿no? Como esta cosa, entonces ensalcemos porque esa es la figura del hombre. ¿No? Y me parece ahí que esas son las que habría que empezar a cuestionar. ¿No? Gracias, Fernando. Ahora podemos abrir los micrófonos para que Felipe, Víctor y yo pues hacemos algunas repreguntas o ampliamos algo. En principio, un montón de gracias. Está muy lindo todas las ideas que se han podido plantear. Así que adelante, chicos. A mí me parece bien interesante cómo tomas el tema de identidad muy relacionado con texto, tanto religioso, histórico, porque me parece lo primero que me resuena es que preguntarnos por la identidad suena un poco como un debate entre pertenencia, ¿no? Como dijiste con los uniformes, que tanto la identidad es pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ahorita hay mucho debate en redes, en la cultura de yo soy una persona única y diferente en mi sexualidad, en mi identidad, y que probablemente con lo que dices siempre ha habido ese dilema, quizás habrá más, ahora que lo estamos viviendo, lo podemos ver, pero me parece muy interesante cómo, claro, con lo que dices, por ejemplo, el tema religioso, hay mucho peso de cuánto la religión va a terminar validando o apoyando, y en nuestra mente, por nuestra propia historia, algunos discursos tendrán mayor peso. Pienso, por ejemplo, cuando decías este tema del cristianismo, al toque pensé, claro, en los romanos, los primeros emperadores, creo que eran los primeros 12, 11 eran gays y bisexuales. Y eso, a pesar de que hay como un gran peso histórico antiguo, ya está descartado. Y Ujú. eso quita representatividad, como dices, quita posibilidad de ser otra forma de ser hombre, ¿no? O también cuando decías cómo los hombres aprendimos a detenernos ante la violencia a la mujer o la homofobia, por cómo estos grupos empezaron a sacar defensa. Me hace mucho sentido pensando en, claro, los hombres, creo que era Enrique Isola quien dijo esto de los hombres no cambiamos con leer libros, sino cuando la mujer aprendió a decir no y basta, ¿no? Es como,
hay estos choques que fuerzan a tener que reflexionar. Hay otras identidades que están en juego y otras formas de entender. Me parece muy interesante por eso este interjuego entre pertenencia, ¿no? Creo que lo hemos visto en muchas otras conversaciones, ¿no? Con estos grupos de futbolistas que han violentado a alguien en la calle, ¿no? Porque son un grupo, porque tienen un uniforme, porque están blindados, versus este discurso más actual de hay múltiples sexualidades, hay múltiples identidades, y casi que es el otro parámetro, ¿no? ¿Dónde me ubico y si me estoy un tanto aislando con que nadie más va a entender mi identidad? ¿No? Me quedé pensando mucho en ese juego. Ahora, Víctor, en ese interjuego, para mí el peligro, entre comillas digo peligro, es cuando uno cree que tiene la razón y no tiene capacidad de autocrítica tanto en la posición fundamentalista como en la posición diversa. A mí, a mí que cada quien juega lo suyo me parece bien, por puro respeto como a la libertad de expresión. Lo único que yo le diría a cada uno de los dos lugares es que tenga la posibilidad de la autorreflexión, de revisitarse, como de la posibilidad de cuestionarse y darse cuenta de a qué amo estamos sirviendo desde cada lugar. Yo no digo que siempre haya amos, pero a mí en ocasiones me parece que desde todos los lugares estamos sirviendo algún discurso amo. Y en tanto le estamos sirviendo algún discurso amo, ¿sí? Me parece importante poder desenmascarar, ¿sí? ¿Cuál es ese amo al cual servimos sin darnos cuenta? Y a mí me parece que ahí es donde está el trabajo psicoanalítico, ¿sí? Poder develar eso. ¿Sí? Claro, ¿a qué padre? Yo vuelvo a lo primero que anunciaba, ¿a qué padre estoy sirviendo? ¿A qué discurso familiar, sí, estoy respondiendo? Respondiendo en el sentido de que legitimo el discurso o me revelo frente a ese discurso. Entonces, para mí un poco el ejercicio psicoanalítico es podernos dar cuenta de eso, ¿sí? Si alguien a mí me dice, ah, pero es que esas, como me decía ayer alguien, es que ahorita están, no me acuerdo el nombre, unas identidades que se mimetizan con animales, sí, entonces como que, sí, entonces yo soy perro, yo soy gato, y usted está de acuerdo con eso, y le decía, yo más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso, lo primero que tengo que entender es qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Mm? Sí, no entrar a sancionar, uy, terrible, ¿no? No sé si terrible, porque la gente juega juegos de máscaras todo el tiempo, ¿sí? Entonces, que alguien se enmascare de perro o de gato, lo que me es tan igual como el que se enmascara en una corbata, ¿sí? Y en una forma de peinarse y de ponerse la barba o de ponerse un reloj, también se está enmascarando, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta de eso, de que nos enmascaramos y a qué tipo de discurso estamos respondiendo cuando nos enmascaramos de la forma A, la fundamentalista, o de la forma B, la periférica. A mí, yo te escucho y pensaría algo de eso. A mí lo que me preocupa, tal vez desde cierta posición, son las reacciones hacia atrás. Los antiguos regímenes, esos me preocupan un poco, y no porque no sea posible, no porque la regresión es un movimiento en la vida. Hay movimientos de progresión, hay movimientos de regresión. Me preocupa la regresión porque en las regresiones los que se regresan creen tener la verdad. ¿Mm? Cuando uno se mueve en el terreno de lo periférico está la incertidumbre. Entonces, los movimientos hacia la periferia, hacia los límites, tienen eso del peligro de perderme en el viaje, el peligro de perderme en el viaje, en el tránsito, ¿m? El transeúnte, el que hace la travesía, la aventura, ¿sí? El que se queda en Quito se queda más tranquilo, el que se va al Amazonas corre un peligro, que es dejar de ser. Pero dejar de ser quiteño, en el sentido del centro, es lo grave, porque es que pierdo la centralidad, ¿no? Los centros se están redefiniendo permanentemente. ¿Mm? Es lo que vos decías, el centro en Roma, sí, en los primeros Césares, los 12 Césares de Suetonio, ¿no? Eran 12 los primeros, ¿Mm? Están marcados por una sexualidad bi. ¿Mm? Y si echas para atrás en el mundo griego, también la sexualidad, ¿Mm? Era bi. De hecho, había una cultura que era la espartana, ¿sí? Donde la guerra, ser hombre y ser macho estaba acompañado de, ¿sí? de un amor en lo público, con interacciones homosexuales, ¿no? Y, y estas cosas han existido de manera permanente, ¿sí? En la historia, yo insisto, en la historia de la humanidad. Entonces, querer regresar a un discurso que supuestamente es el fundamental, donde hay una forma de ser hombre, me parece que también que es una especie como de construcción narrativa, ¿sí? Porque no lo sabemos, vos lo estás diciendo en tu pregunta.
Hubo una época de la historia donde todo lo contrario. ¿Mm? En el poder estaba que yo era homo o bi. ¿Mm? En el ejercicio fuerte de la masculinidad estaba eso, ¿no? De pronto por un discurso católico en determinado momento eso se transformó a una heterosexualidad que era la permitida y la validada. ¿Mm? Pero sí, sí, para mí lo que yo insisto es ese interjuego y desenmascarar quién es nuestro amo, a qué discurso amo le estamos respondiendo. Fernando, digamos, algunos disparadores que surgieron de su intervención, a mí me pareció bien interesante esto el discurso del padre, cómo el padre deberá ser, digamos, que habla también de las generaciones, hablando de este tema del padrino, que además ahí se ve cómo ese hijo que quería liberarse de ese mandato termina en el mismo lugar. En una reunión masculina, esa última escena donde se cierra la esposa viendo con esa cara de desesperación de que se la está cerrando y dice, es la última vez que te permito hablar de negocios. Esto no se habla una cosa, las generaciones, digamos, ¿no? Pero una cosa que me quedó llamando, una de las cosas que modificó un poco esto de la masculinidad o puso en juego este discurso de los movimientos homosexuales, pero también lo que hemos visto un poquito en este recorrido de las masculinidades es el feminismo. La revolución del feminismo en el siglo XX, que fue una de las revoluciones más interesantes y probablemente que ha tenido uno de los impactos grandes, y sobre todo al final del siglo XX, digamos, un feminismo que interpelaba de manera fuerte e incluso cuestionando muy fuertemente lo hegemónico de lo masculino, ha provocado, digamos, que ahora se ve una situación de justo esto de la diversidad, lo alterno, pero estamos viendo esto que usted decía, estas regresiones de estas crisis de identidad en donde se está regresando a una forma de ser hombre es una cosa. El mundo de los podcasts, de las redes sociales, de esto, está lleno de estos nuevos machos alfa que dicen, no, tenemos que regresar a esto porque el hombre tiene que ser, muchas veces además, intentando agarrarse del discurso de lo biológico, digamos, ¿no? Es que hombre tiene que ser esto. Y se siente un poquito en las nuevas generaciones un poco de esta confusión de hacia dónde me muevo, digamos, lo diverso, lo único, cómo ser, porque además el feminismo interpeló esa situación de poder que tenía, digamos, lo masculino, ¿no? El machismo, esta situación de lo patriarcal, que tenía una serie de problemas, pero que no eran tan cuestionados internamente porque era un lugar de poder. Al ser interpelados por el feminismo, por los movimientos, esto ahora se siente un poquito, y una de las preguntas iba a eso, ¿es ahora eso hace ruido? ¿Es más complejo construir estas identidades? ¿Lo masculino está más, digamos, un poco diluido en ese contexto? Y yo parto o sea, concuerdo con todo lo que estás diciendo y de decir, sí, claro, en mi enunciación me faltaron los otros dos discursos fundamentales, el discurso de lo femenino y de lo trans. Sí, a mí me parece que el discurso queer, el discurso de lo femenino también ha interpelado. Estaba tratando de leer un poco el momento de los 60 con la emergencia de lo homo, pero no, o sea, hice omisión de lo femenino, hice omisión de lo queer y de lo trans, que me parecen muy importantes también en este cuestionamiento de nuestras identidades absolutas, para plantear precisamente eso, que hay otras formas de poder devenir, de poder ser. Y a mí me parece interesante el cuestionamiento de lo femenino, me parece muy importante la denuncia histórica de cómo los hombres hemos maltratado generacionalmente a las mujeres. Y me parece que eso también es fruto del movimiento femenino, que tampoco es un movimiento que solamente venga de la última parte del siglo XX, ¿no? Es un movimiento que viene gestándose desde hace mucho rato eh, en la historia de la humanidad, pero que obviamente me parece a mí que ya tomó como una relevancia y se volvió más performativo para mí, también con el discurso de los 60, ¿no? Con que empezaron a pasar cosas. Y a mí esta frase que cuando yo digo no es no, me parece muy interesante como psicoanalista, porque es que a mí me enseñaron, ¿sí? Que eso era negación y que detrás de toda negación hay un sí. Y yo todavía recuerdo a muchos compañeros míos diciendo que cuando una mujer dice no, lo que quiere decir es sí, ¿sí? Porque es el mecanismo de la negación, ¿sí? Que pues, histerizaban el no de una mujer y no le daban una validez a partir de una respuesta femenina, sino de una histerización, ¿sí? Que eso me parece grave, porque ahí es donde
donde un discurso se vuelve unitario. Sí, seguramente habrá muchos noes que son sí, seguramente, seguramente, pero ahí es donde aparece la singularidad. ¿Sí? Y yo creo que sí, que cuando yo digo no es no, sí, y este discurso de denuncia del poder masculino, cómo acecha lo femenino y cómo ha acechado y abusado de lo femenino, sí, y las han violado, me parece que es muy importante para hacerle una crítica a esa violencia del ser masculino sobre lo femenino. Yo, en Bogotá había un graffiti que a mí siempre me llamó la atención, siempre, muy grande. Decía, qué violencia tan macha. Y a mí ese graffiti siempre me cuestionó en mi ser masculino, porque decía, sí, claro, es que la violencia eh, en Colombia, yo no sé, en otros países usamos la palabra quemachera. Para decir que algo es bueno, es quemachera. ¿Sí? Entonces, quemachera, quemacha, ¿sí? Quemacho, están siempre con una cosa superlativa, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, qué violencia tan macha. Lo que trataba de denunciar era eso, ¿no? Que la violencia viene ejercida desde el lado de lo masculino. La violencia en términos de un maltrato, de una destrucción de los cuerpos femeninos, ¿sí? Que es lo que ha ejercido el hombre, sobre todo cuando se siente impotente frente a una mujer. Yo creo que esa violencia masculina es fruto de unos discursos de potencia que cuando un hombre se siente impotente, su única manera de reaccionar frente a lo femenino o frente a otro hombre es con el ejercicio de la violencia. ¿Sí? Cuando la razón, la palabra, el logos, la interacción afectiva o emocional pierde fuerza, se siente impotente, recurre al uso de la fuerza física, estoy pensando violencia como fuerza física, recurre al uso de la violencia como fuerza física para poder dominar al otro. Y eso me parece a mí que es lo que las mujeres han venido denunciando, ¿sí? Claro, como yo no quiero o no me dejo, este hombre me golpea, me abusa, me acosa, me viola, o usa el poder, ¿sí? Y yo me quedo callada, ¿sí? Porque el ejercicio del poder también es silenciar, ¿no? Por eso el movimiento Me Too a mí me pareció muy interesante, pero es que una voz dijo, a mí me pasó, y las otras voces empezaron a decir, a mí también me pasó, ¿no? ¿No? Eh, entonces, sí creo que el feminismo ha sido muy importante en la deconstrucción, y ojalá lo siga siendo, ¿sí? En la denuncia de estos movimientos de violencia masculinos. Pero aquí viene otro reverso de la moneda, y es lo que uno puede vivir como hombre, ¿sí? Que eso yo sí lo he escuchado, ahí sí mucho en consulta, de los hombres. Y a mí ahorita me da miedo pasar el brazo a una mujer por encima del hombro, porque puede pensar que estoy abusando y estoy acosando de ella. ¿Sí? Y de pronto hay personas que son cariñosas corporalmente, hay gente que puede ser distante, pero hay culturas donde, voy a decirlo por mi ciudad, ¿no? Yo vengo de un lugar donde somos muy cuerpo y nos tocamos, interactuamos, ¿sí? Pero si yo me voy a otro contexto y actúo con mi código cultural, me pueden leer como que, ¿por qué me tocas? ¿Sí? Si estás abusando de mí. Yo digo, ahí también empieza a aparecer una zona gris, ¿no? Que yo no sé, Felipe, ahí qué, yo no sé, un hombre me decía, yo ya no me le acerco a una mujer o no me quedo ni con una sobrina solo, porque me da susto de que después digan que es que yo intenté abusar, porque yo un día me quedé cuidando a mi sobrinita y entonces la cargué, y entonces como la cargué estoy abusando de ella. Entonces también empieza a haber como un sentimiento persecutorio en nosotros los hombres, en el acercamiento a las mujeres, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a ser después denunciados? ¿Sí? Y yo he visto situaciones en las que digo, situaciones clínicas de pacientes donde digo, este hombre no es un acosador, no es un abusador, y han recibido acusaciones, ¿sí? Yo ahí no sabría qué decir, ¿eh? Yo vuelvo al caso por caso, ¿Mm? Habría que ver qué pasa en cada situación, pero en lo genérico, sí veo que el discurso feminista ha sido fundamental para denunciar esas masculinidades violentas, para poderlas poner en cuestión en la picota pública y cuestionarlas. Pero tiene el problema de las generalizaciones y es que entonces ahí también llegan otro montón de cosas más grises, ¿sí? Donde uno habría que depurar y ver bien
cuando hay un abuso, cuando hay un contacto físico, no sé, cariñoso. Pero eso es una zona gris, Felipe. Yo ahí no sabría, no tengo, más allá de decir que hay una zona gris, ¿sí? ¿Dónde está el abuso, el acoso? ¿O dónde está el contacto corporal afectuoso? ¿No? Yo ahí me pierdo un poco, me parece que estas denuncias son totalmente válidas, pero que también se pueden llevar a archivos expiatorios, ¿sí? Sí, como que por delante y acusar cosas que no son, pero también en esa acusación sí hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Que sí, muchas veces, o sea, eso no. Sí, y hay gente que desde lo masculino opera acusadora y abusadoramente lo femenino y yo diría, bueno, una vez puede pasar, pero dos, tres, cuatro, cinco, ya uno dice aquí lo que hay es una estructura perversa. Sí, en el sentido, digo, del acoso y el abuso femenino. Que yo creo que la primera es lo que le pasó a este director de Fox News, no recuerdo el nombre, que tal vez es la primera denuncia, ¿no? La primera reportera que lo denuncia, que hay varias, pero se imponía el silencio, porque eso lo masculino impone eso, o te callas o te pego, más o menos, ¿no? Gabriela, falta la voz femenina. ¿Mm? Sí, falta la voz de cierre, porque si no, no se pueden ir a trabajar todos ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por todo, por todas las reflexiones. Creo que va a ser muy interesante. Vamos a sacar cosas tanto en el podcast como otras partes escritas, seguramente con ciertos fragmentos de tu discurso, para poder ir pensando. Dime. Gabriela, uno lanza lo que sea, es que me hizo falta traer, pues la dejo como una idea, y es que lo fálico, el falo, nuestras vergas no es lo único que define nuestras masculinidades, ¿eh? Mm, ¿Sí? Y nosotros hemos tenido una construcción muy, muy anclada en lo falocéntrico, ujú, ¿sí? Y ahí vuelvo a Lobo, tal vez Lobo nos demostró, no, mira, perdón, ¿cómo lo voy a decir? No se hizo grosero, el culo es universal, como diría, no sé si él es, ¿sí? Sí, y eso, pues, tiene un fin erótico, el cuerpo, la boca, las manos, pero hemos estado muy falocentrados, una cosa que quería ahí como, una ideita que me hizo falta desarrollar, pero quería ujú. plantear. Bueno, al final. Vale, gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias a vos. Voy